Hermanos, tengan ustedes todos muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que nos estén viendo, allá por YouTube, el canal de YouTube. Sé que nos ven en España, en Estados Unidos también, y le agradecemos a Dios por eso, en Sudamérica también. Y bueno, pues hoy día vamos a empezar un estudio nuevo, pues el Señor ha puesto en el corazón de justamente esto, ¿no? Las familias, los hogares. Como decía mi hermano Fernando hoy en la introducción, ahí en la meditación del Salmo, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Bueno, no sé, ustedes saben, no sé hasta dónde nos lleva el Señor, pero obviamente estamos empezando esto. Y el tema de toda esta serie de mensajes que vamos a ver es justamente el que usted está viendo en su pantalla. Y el tema se llama Mejorando el Hogar. Ese es el tema que vamos a ver durante todas estas semanas, hasta que Dios lo permita. Vamos a ir hablando y enfocándonos en temas de familia, de hogar, de hijos, etcétera, etcétera. O sea que esto va a ser muy bueno, a manera de que usted también se prepare como familia, como padre, como madre, para que usted pueda hablar con sus hijos, pueda delinear ciertos aspectos necesarios dentro de la familia, fuera de la familia, que son muy importantes, ¿ok? Entonces el título de esto se llama Mejorando el Hogar. Yo quisiera empezar con una idea a manera de reflexión para que nosotros podamos entender esto. ¿Qué aspectos para nosotros son los más relevantes cuando nosotros queremos hacer la mejora o mejorar nuestra casa o el departamento donde vivimos? ¿Qué aspectos son más importantes? ¿Verdad? Muchas veces puede ser el aspecto económico, otras veces puede ser que, qué sé yo, usted quiere mejorar su casa o su departamento donde vive porque pues la pintura ya está vieja, el piso está de cambiar, los muebles están ya muy usados y toca cambiar, ¿verdad? Y para ello pues usted se sirve pues qué sé yo de revistas donde usted ve diseños, planos, estilos para mejorar la casa. El objetivo de esto obviamente es que usted viva mejor, ¿verdad? A veces hay gente que también quiere mejorar su casa, su departamento donde vive porque el vecino también lo hizo, o sea, eso es envidia. O sea, yo creo que no lo hagamos de esa manera, ¿verdad? Sino más bien veamos aspectos muy relevantes como por ejemplo la necesidad, otras veces aspectos importantes como por ejemplo el dinero, la capacidad económica, la necesidad mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay muchos aspectos a los cuales nosotros debemos poner en cuenta cuando nosotros queremos mejorar nuestra casa o el departamento donde vivimos, ¿sí? Entonces, yo les digo esto, hermanos, porque eso estamos hablando de lo material, ¿verdad? De lo material. Pero cuando ya hablamos nosotros de las personas, de lo personal, de las personas que forman la familia, es decir, los padres, los hijos, ya estos aspectos que les acabé de decir, en cierta manera no son tan relevantes. Es decir, si nosotros queremos mejorar nuestro hogar en cuanto a lo que tiene que ver con las personas que conforman aquella familia, el asunto trasciende los aspectos que acabo de decir y son más implicativos, son más serios. Son más importantes que un aspecto material, como por ejemplo el carácter, la conducta, el amor, las relaciones personales, la intimidad y todas esas cosas que son muy relevantes a la hora de analizar para poder nosotros mejorar nuestra familia en cuanto a las relaciones personales, en cuanto a los componentes o a las personas que forman dicha familia. O sea, no tiene nada que ver en muchos aspectos con lo material. ¿Ok? Entonces yo quisiera que por favor usted me acompañe a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1 y versículos 27 y 28. ¿Ok? La palabra de Dios dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven de la tierra. Impresionante. Este versículo es la base, hermanos, para que nosotros podamos entender lo que es una familia, lo que significa una familia. Ahora,
déjeme decirle una cosa, a alusión de lo que acabamos de leer. Mucho antes de que Dios eligiese a su pueblo donde Él ha de glorificarse, Dios ya estableció la familia. Mucho antes que Dios eligiese y que instituyese a la iglesia donde Él ha de glorificarse, Dios estableció e instituyó la familia. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la familia para Dios es importantísima. Que para Dios la familia es de absoluta preeminencia. Entonces, desde ese tiempo, desde Génesis capítulo 1 y versículos 27, que Dios establece el matrimonio, ¿sí? Nosotros notamos en estos dos versículos algo muy importante que nosotros debemos de entender. El modelo que Dios da a la familia, al hogar, ¿sí? El propósito que Dios da a la familia, ¿sí? Y nosotros vemos ahí el modelo que Dios establece es divino. El propósito que Dios establece es divino, ¿sí? Entonces, dicho esto, nosotros podemos entender, hermano, lo significativo que es no solamente para Dios, sino para nosotros los hombres. Es decir, Dios establece el ministerio del matrimonio, de la familia, desde el principio. Y lo hace con un modelo determinado, con un propósito determinado. ¿Cuál es ese modelo determinado? ¿Cuál es ese modelo divino? Que un hombre se casa con una mujer, ¿sí? Y el propósito de ellos es obviamente tener hijos entre un hombre y una mujer. ¿Sí ve? Ese es el propósito divino. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Dios ha establecido. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque desde el principio Satanás ha tratado de dañar, de destruir, de corromper lo que Dios ha creado. ¿Sí? Y por eso es que cuando Dios termina toda la creación, Él dice que todo lo que creó fue bueno en gran manera. Desde ese punto de vista, Satanás siempre ha querido dañar, destruir, corromper, podrir todo lo que Dios ha creado. Yo quiero que por favor usted ponga atención en esto. Porque si usted, hermano, no entiende esto, es decir, el modelo divino, el propósito divino para el cual el Señor instituyó el matrimonio, pues obviamente no vamos a estar haciendo bien las cosas. Y justamente el tema de hoy, como primer tema en esta serie, se titula así: y los bendijo Dios. Es decir, que no solamente tenemos el modelo y el propósito que Dios ha establecido en el hogar, sino que también usted puede ver ahí que Dios bendice lo que Dios ha creado. Por eso es que el primer tema que nosotros vamos a ver hoy es: y los bendijo Dios, en esta serie. Amén. Pero dicho todo esto, amados hermanos, ¿cuál es nuestra idea de un hogar modelo? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos como padres, como esposos, como hijos, la idea de un hogar modelo? ¿Sabe que, resumiendo justamente, para no irnos tan atrás, en la década de los 50, de los 60, hubo una digámoslo así, por decirlo así, se vendió una imagen de lo que debe de ser un hogar modelo, de lo que debe de ser una familia modelo. Y esto obviamente le culpamos a Hollywood también, ¿no? Porque, claro, las películas, los programas de televisión justamente iban dados justamente a vender esa imagen, ese modelo de la familia perfecta, del hogar perfecto, ¿sí? Esto tiene que ver justamente en los años 50 y en los años 60 porque hubo una buena, digámoslo así, en Estados Unidos hubo una buena
producción económica. Todo el mundo tenía dinero, todo el mundo podía hacer préstamos en los bancos y comprar su casita. Entonces de ahí en adelante pues se vendió ese modelo de la familia perfecta. ¿Cuál era ese modelo de la familia perfecta americana? Yo no sé si ustedes han visto películas o series de los años 50, de los años 60, espectacular. Era la madre en la casita, usted sabe, con el delantal en la casita, cocinando, haciendo galletitas, cuidando la casa, cuidando la crianza de los hijos. También tenemos el padre que salía a trabajar todos los días. La imagen del padre que tenemos es un padre alto, robusto, sabio, ¿verdad? Con su auto nuevo, el patio atrás y delante de la casa, el perrito y 2 o 3 hermanos en casa, que eran muy diferentes entre sí, pero se querían. Esa era la imagen que se vendió en la década de los 50 y los 60 sobre lo que es un hogar. Sin embargo, hoy el concepto, la idea de este hogar ha cambiado rotundamente al día de hoy. Estamos hablando, y justamente esta serie de mensajes van a ir, vamos a hablar desde hace unos 50 años atrás nada más. Sí, porque si nos vamos muy atrás, pues obviamente nos tocaría hacer unos 2 meses de estudio, pero sin embargo vamos a hablar desde hace unos 50 años atrás, qué es lo que le ha pasado a la familia. ¿Por qué? Porque justamente estamos viviendo usted y yo en esta época, y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos cambios que han pasado, que ha habido desde ese tiempo acá. Y es lo que yo les decía, hoy día ese concepto de hogar modelo ha cambiado radicalmente. Ya no tenemos esos componentes, ni de la imagen que vendió Estados Unidos, peor, la que Dios estableció en las Sagradas Escrituras, ya no hay. Y por ejemplo tenemos ahora pues padres que trabajan solos, ¿verdad? Madres que salen a trabajar, padres que quedan en la casa cuidando a sus hijos, ¿verdad? Tenemos hoy hogares compuestos por dos hombres, tenemos hogares compuestos por dos mujeres, tenemos hoy bebés de probeta, tenemos hoy madres con vientres alquilados, vientres prestados, en lugar de tíos y tías, hoy hay las nannies, las guarderías infantiles. Es decir, esto ha cambiado mucho a lo largo de todos estos tiempos. Uno de los aspectos fundamentales para estos cambios que ha tenido la familia en este tiempo justamente es la sociedad actual, la cultura, ¿verdad? La economía. Todos estos aspectos han hecho que haya un cambio con respecto a la idea original, al modelo original, al propósito original que Dios estableció en el matrimonio. Desde hace unos 50 años atrás, el mundo ha querido destruir y lo está haciendo, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo. Bueno, los que tenemos más de 40 años nos hemos podido dar cuenta de eso. Cómo Satanás trata por todos los medios de dañar lo que Dios ha creado. Y hablando justamente de la familia, uno de los aspectos que hoy tenemos que entender muy bien, y por decirlo así, uno de los aspectos que Satanás ha utilizado y está utilizando hoy en la actualidad para dañar los hogares, para destruir lo que Dios ha creado, es justamente como primer punto la diversidad. La diversidad es una palabra tan común hoy en día en todo ámbito. Es así que hoy tenemos hogares de todo tipo, ¿verdad? Padres que se quedan en casa cuidando a los hijos mientras las madres salen a trabajar. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Familias con solo un padre, familias con solo una madre, padres sin casarse, hogares de homosexuales, hogares compuestos por lesbianas. Entonces hay una diversidad de hogares. De hecho, en Canadá, que es uno de los países que está a la punta en este aspecto de la diversidad, ya es legal casarse con animales. Es decir, si a una persona pues se enamora de su perro o de su gato, pues se casan con él y ya está. Y eso es avalado por la ley, por los sistemas legales de ese país.
Entonces, mire cómo ha cambiado este asunto. Es interesante que nosotros nos pongamos a pensar en esto. Es decir, la definición de familia ahora es como cualquier combinación personal de relaciones íntimas. El asunto es sentirse bien, estar cómodos, y no necesariamente deben de estar casados o tener una relación consanguínea para formar una familia. Eso quiere decir la diversidad que hoy hay. Es decir, la base para esto es justamente tener una buena relación personal, disfrutar mientras se pueda, ¿verdad? Mientras nos parece bien, nos caemos bien, hay afinidad, nos va bien, pues entonces va bien. Y pues si sucede algo, pues ya nos abrimos y no pasa nada. Eso tiene que ver con respecto a la diversidad, ¿no? Es decir, sentirse ligados emocionalmente. O sea, estos son los criterios para definir a una familia hoy día en la actualidad. Es decir, la definición de hogar que Dios estableció en el principio hoy prácticamente no existe. No existe. Ahora, como subaspectos en cuanto a la diversidad que hoy es tan común, a la diversidad de hogares, diversidad de familias, como subaspectos, nosotros tenemos que entender lo que es la cohabitación. ¿Sí? ¿Qué es la cohabitación? La cohabitación es vivir juntos antes de casarse. Sí, yo creo que eso usted ha visto muchas veces, o de pronto usted que está viendo ahí está viviendo así. Es decir, vivir juntos antes de casarse. Es un pensamiento, una idea, un modo, un estilo, ¿sí? Una moda que está muy arraigada hoy en la cultura. De hecho, el 80% de las parejas que cohabitan juntas por años y después se casan, el 80% de ellas que practicaron esa cohabitación se divorcian al final. Otro subaspecto que nosotros debemos de entender con respecto a la diversidad es la paternidad sin culpa. ¿Qué quiere decir esto de la paternidad sin culpa? El modelo de los grandes personajes, de los famosos de la televisión, de los famosos deportistas, sí, han servido de mal ejemplo. ¿Por qué? Porque estas personas, especialmente los jovencitos que son fans de algún artista, de alguna cantante o de algún cantante, pues tienen padres, son padres sin casarse, ¿no? Entonces ellos, los jóvenes, nuestros hijos en casa ven que ese deportista famoso, ese cantante famoso es padre, pero no se casa y él vive bien. Entonces ese modelo quieren copiar nuestros jóvenes hoy en la actualidad y se dan cuenta, ¿no? Y ven, como les ven en la televisión, en las redes sociales, les ven, ¿no?, que él vive bien y que se lleva bien con la mamá de su hija, de su hijo, y no pasa nada. Es decir, los tres son felices sin casarse. Paternidad sin culpa, maternidad sin culpa. Y ellos viven bien y no pasa nada. Siempre y cuando se respeten, se den su espacio, se den su tiempo. Eso es lo que promueve este subaspecto de la paternidad sin culpa. Cada uno a su aire, cada uno en su espacio, ¿verdad? Y mientras los tres sean felices, el papá, la mamá y el hijo, pues no pasa nada, el hijo con tal que tenga todo. Pero eso en la realidad no sucede, eso sucede con esa gente que tiene mucho poder económico. Pero hay problemas muy serios con una persona que es de clase media o clase media baja. Eso no sucede, eso les lleva a muchísimos problemas. Paternidad sin culpa, quieren imitar a esas grandes celebridades. Otro subaspecto en cuanto a la diversidad son las familias de homosexuales y lesbianas. Tremendo, tremendo, porque rompe todo el esquema, todo el modelo y el propósito que Dios estableció en el principio. La mayoría de los adultos hoy día piensan que las parejas de homosexuales son familias. Déjeme decir una cosa, especialmente a los jóvenes. Una pareja de homosexuales y una pareja de lesbianas no son familias, no son. Absolutamente no son. Puede el mundo, el sistema, la cultura, la sociedad, los sistemas educativos pueden decir que sí, pero la palabra de Dios dice un rotundo no. Eso no son familias. Homosexuales y lesbianas que adoptan hijos, eso es una aberración tremenda.
avalada por los sistemas judiciales, avalada por los sistemas educativos, avalada por los sistemas sociales. Y es triste porque la mayoría de los adultos piensan y consideran que un matrimonio entre homosexuales o entre lesbianas es familia. Eso no es familia. Dios estableció un plan, un propósito, un modelo específico para cómo debe de ser una familia. Es un hombre, una mujer. Una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Simple, se acabó el lío. Y entre ellos tienen hijos. Versículo 28, sojuzgad la tierra. Otro subaspecto que nosotros debemos considerar en cuanto a la diversidad son las familias de solo padre o solo madre. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ahora, esto también es muy común hoy día. Hijos que solamente viven con el padre o hijos que solamente viven con la madre. Esto es interesante, hermano. Y viven así. Incluso dentro de las iglesias cristianas hoy día, esto es muy común ver. Dentro de las iglesias cristianas hoy día es muy común ver. Ahora, entiéndame esto, hermano, no de ninguna manera, de ningún modo, nosotros estamos acusando a hermanos o hermanas que vivan así o que tengan ese tipo de familia. No lo estamos acusando, hermano, de ningún modo, en ninguna manera. Solo lo que nosotros estamos haciendo es justamente señalando uno de los aspectos en cuanto a la diversidad de hogares que hay. Obviamente nosotros entendemos, hermano, que muchas veces esas personas pueden ser víctimas de la situación a lo cual pues obviamente no estuvieron preparadas o preparados en aquel tiempo y por eso llegan a ser padres solos o madres solas. Solamente estamos aquí dando parte de lo que nosotros vemos en cuanto a la diversidad de la familia o de los hogares. La separación, el divorcio, las madres solteras, las violaciones, etcétera, son algunos de los casos por los cuales tenemos este fenómeno. En este punto los hijos son los que sufren la mayoría de las situaciones que pasan ahí. Son los que sufren la mayoría de las consecuencias, obviamente por su debilidad. Desde la década de los 70 hasta hoy este fenómeno por decirlo así, era dado de una manera lineal. Hoy este fenómeno está dado de una manera exponencial. Tremendo. Es muy común hoy ver a padres solos o a madres solas. Es muy común ver eso. Familias de un solo padre, familias de una sola madre. Impresionante esto, hermano, porque en este caso los niños que viven así tienen más posibilidades de sufrir problemas, daños emocionales, daños de desarrollo, problemas mentales, sentimentales también. Y obviamente cuando estos niños crecen así y llegan a ser adultos, tienen muy grandes posibilidades de vivir lo mismo que su padre o que su madre vivió. Otro aspecto que debemos de considerar dentro de la diversidad de los hogares son las familias combinadas. ¿Qué son las familias combinadas? Ponga atención. Para ello, yo quiero explicarle de esta manera, ¿cuáles son las familias combinadas? Le pongo un ejemplo, o puede esto explicarse de esta manera. Primero viene el noviazgo, ¿verdad? Viene el noviazgo, luego viene el matrimonio, luego vienen los hijos y después se divorcian. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Después, con el tiempo, el padre se vuelve a casar con otra mujer. ¿Sí? Y tienen otro hijo con su nueva esposa. Entonces, sus primeros hijos ya tienen otro hermano, un medio hermano o hermanastro, ¿verdad? ¿Sí? Tiempo después se casa la madre con otro hombre y tiene 2 hijos más con su nuevo esposo. Entonces, los primeros hijos ya tienen 3 hermanos más. En total, estamos hablando de posiblemente 5 hermanos en total. Si a estos 5 hermanos les añadimos, ¿sí? Si a estos 5 hermanos les añadimos que la nueva esposa del padre tuvo 2 hijos con la relación anterior, ya son 7 hermanos. Y si a esto le añadimos, ¿verdad? Y si a esto le añadimos que el esposo, ¿sí? Cuando se casó con la otra mujer, tuvo 2 hijos más del anterior matrimonio. Es decir, estamos hablando ya de 9 hijos en total. Y esto sucede todos los días. Son 9 hijos en total.
con 5 medios hermanos o 5 hermanastros. Tremendo. Ahora, esto es interesante, hermano, porque esos 9 hermanos en realidad tienen 6 abuelos. Por parte del padre y por parte de la madre. Tíos y tías incontables. Primos y primas incontables. Medios primos, medias primas incontables. Tremendo, hermano. Y esto pasa hoy todos los días. Yo le pido, hermano, que por favor esto usted lo tome de una manera muy seria. No estoy acusando aquí a nadie, entiéndame bien, no estoy acusando a nadie. A veces las circunstancias, la situación hacen que encajemos en uno de estos aspectos en cuanto a la diversidad de familias que hoy día hay. Otro aspecto que nosotros tenemos que entender hoy día, hermano, no solamente es la diversidad, sino los matrimonios pospuestos. ¿Cuáles son los matrimonios pospuestos? Los matrimonios pospuestos son aquellas personas o aquellas parejas que viven juntos por años y luego, si realmente va bien todo, se casan. Es decir, en este sentido, el matrimonio no es lo más importante, sino los gastos compartidos. Y esto sucede en Europa, básicamente, y en los países así llamados desarrollados. Pero desgraciadamente en los países subdesarrollados, como en Sudamérica, en África, en Asia, también están copiando este modelo. Es decir, solamente se unen para los gastos en común. Tú pagas el arriendo, yo pago el bill de gas, tú pagas la electricidad, yo pago el consultax, etc. Pero el matrimonio no tiene importancia. ¿Cuál es el asunto aquí, hermano? Que ellos pueden acceder a los mismos beneficios de una pareja normal casada, pero sin casarse. Ellos piensan de esa manera, esa gente piensa de esa manera. Es decir, tienen la idea que pueden tener todos los beneficios de casarse, pero sin casarse. Esos son los matrimonios pospuestos. Y obviamente la edad, si es que llegan a casarse, cada vez es más alta, ¿no? Se casan no jóvenes, sino de una manera más madura. ¿Por qué no se casan estas personas de los matrimonios pospuestos? ¿Por qué? Es muy simple, porque ellos ven el mal ejemplo de las familias casadas, o ellos vienen de una familia disfuncional y dicen, yo casarme, jamás. Mejor vivimos así nomás, juntaditos y ya. Eso es lo que dicen. Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar no solamente es la diversidad, los matrimonios pospuestos, sino también el tamaño de la familia. Sociedades desarrolladas, como ya les dije hace un momento, posponen el hecho de tener hijos por diversos factores. Pueden ser económicos, prefieren su carrera. A veces a las mujeres no les gusta dañarse la barriguita, se les va la figura, etcétera, etcétera. La inseguridad también es otro aspecto que influye mucho en cuanto al tamaño de la familia. O a veces incluso ellos dicen que es mucha responsabilidad el hecho de tener hijos. Algo que yo me quedé impresionado acá, nosotros que venimos de Sudamérica, la base más o menos es tener 3, 4 hijos en Ecuador, en Sudamérica básicamente. Pero aquí en Europa, usted se da cuenta, tienen 1 o 2 hijos. Europa genéticamente es una población que está muriendo. Hay pueblos literalmente vacíos, personas que no tienen hijos. En estos países desarrollados, hermano, el asunto de tener hijos ha decrecido sustancialmente a casi 1.6 hijos por familia. Y llegará el día en que cada familia pueda tener o desee tener solamente un hijo. China es un caso especial, ¿no? Obviamente por la sobrepoblación, por el sistema político, el sistema económico que viven ahí, pero no tiene nada que ver con lo nuestro, hermano. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué, hermano? Porque así como se celebra el nacimiento de un niño, se celebra el matrimonio de alguien, hoy también se celebra el divorcio. Hay fiesta,
para los que se divorcian. Viva la libertad, hay tarjetas para ello. Y obviamente como pastor, mi esposa y yo siempre estamos lidiando con ese tipo de problemas. Y esto es muy serio. Pero, dicho todo esto, ¿qué es lo del mundo? ¿Qué es lo que dice Dios a todo esto? ¿Qué es lo que dice Dios a todo esto? Acompáñeme a Josué capítulo 23, versículos 3 y 6. Dice la palabra de Dios ahí, en Josué capítulo 23, versículos 3 y 6, dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y el versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? El capítulo 23 y el capítulo 24 de Josué son impresionantes. No solamente porque tratan acerca de la muerte de Moisés y la muerte de Josué, sino también porque hay dos factores importantes. El primero aquí es que Josué está dando los últimos sermones al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, a los ancianos, a los príncipes y a todas las familias del pueblo de Israel. Les convoca para darles el último sermón, justamente antes de entrar y tomar ya y poseer la tierra prometida. Estos dos aspectos son importantes. Es decir, el énfasis que plantea aquí Josué es justamente ese: enseñarles, recordarles, prevenirles de lo que Dios puede hacer con ellos si no obedecen la palabra de Dios, si no escuchan la palabra de Dios. Y la principal advertencia que Josué da en su último sermón es justamente advertirles que no se mezclen con el mundo, que no hagan lo que las familias de Canaán hacen, que no adoren a los dioses que ellos están adorando. Eso es lo que les está diciendo Josué aquí, principalmente. Es decir, vez tras vez, Josué les exhorta a que no hagan como familia, como pueblo, a que no hagan lo que el mundo hace, a que no se casen con gente pagana, con gente de otras naciones. Si usted lee el capítulo 23 y el capítulo 24, eso es lo que está haciendo Josué ahí, justamente ya viejito antes de morir. Les está recomendando, por favor, escuchen la palabra de Dios, obedezcan la palabra de Dios, no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, no se mezclen con la gente pagana, no adoren a dioses paganos, no hagan lo que el mundo hace, no se casen con gente de otra nación, no. Y ahí justamente en los versículos que nosotros, las culturas, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Dios absolutamente no cambia, hermanos. Sí, este es nuestro Dios. El que les ayudó justamente, Josué hace una remembranza justamente de cómo Josué les sacó de Egipto en el desierto. Y ese Dios mismo que les sacó de Egipto, que les proveyó en el desierto, es el mismo que está justamente ahí antes de entrar a Jericó. Es el mismo que les está hablando ahí. Y que Él justamente les va a ayudar en los cambios que están justamente para venir muy pronto. Y de hecho, Él cumple el pacto que Dios prometió con Abraham. Hermanos, lo único que podemos nosotros aferrarnos, en lo único que podemos aferrarnos, hermano, como familia, como pueblo, y que realmente nos puede ayudar, es justamente el hecho de que Dios no cambia. Dios no cambia, así como cuando en el Edén el Señor creó, formó, instituyó la familia, hasta el día de hoy Dios no cambia, y mañana y en los próximos 1000 años Dios no cambiará. Es decir, el hecho en el cual usted como familia puede aferrarse en algo muy serio es justamente basado en lo que Dios es. Dios no cambia.
Dios absolutamente no cambia, hermano. Pueden pasar tiempos, pueden pasar culturas, imperios, reinos, sociedades, modas, pero Dios no cambia. Sea cual sea la familia en la cual usted esté, las que acabamos de mencionar anteriormente. Dios no cambia, hermano. Dios interviene, hermano, siempre a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no cambia. Obviamente el pecado puede ensuciar el potencial de una familia, pero el Salvador, nuestro Salvador, Señor Jesucristo, puede salvar el propósito de cada familia para la cual usted y yo hemos sido llamados. De ahí la cruz, de ahí su sacrificio, su redención que tenemos a través de Él. Justamente lo que yo les decía, a pesar de que hay ataques muy fuertes a la familia, hoy día lo que Dios ha establecido como familia, eso va a permanecer, eso va a perdurar. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre guarda, Dios siempre aparta un remanente. Y ese remanente es la familia, la sociedad, la cultura, la economía, los poderes judiciales, los poderes políticos pueden hacer lo que quiera y decir lo que quiera de cómo es la familia hoy día. Eso a Dios no le importa. Dios siempre va a preservar el modelo y el propósito por el cual la familia fue hecha, porque Dios no cambia. La sociedad, la cultura, la moral de este tiempo, las leyes políticas, sociales, judiciales pueden decir lo que quiera de lo que es una familia, pero Dios no cambia. Dios siempre va a preservar el concepto, Dios siempre va a preservar el modelo y el propósito por el cual una familia fue creada. Y es un hombre, una mujer y sus hijos. Porque Dios siempre guarda un remanente. ¿Qué quiero decirles? Como segundo punto, que Dios nos lleva de una muerte a vida. Las familias pueden llegar justamente a ser familias de creyentes con hijos creyentes. Y eso Dios lo hace. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la redención es un asunto de familia. La salvación es un asunto de familia. Y es impresionante, hermano, porque si usted ve ahí en el capítulo 24 del libro de Josué, Josué espectacularmente dirigido por el Espíritu Santo, en 5 versículos, vea, 5 versículos, Josué resume toda la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta la tierra de Canaán, pasando obviamente por Egipto y los 40 años en el desierto. Impresionante, resume en 5 versículos toda la historia del pueblo de Israel, de las familias del pueblo de Israel y cómo Dios fortaleció y cómo Dios preveyó absolutamente todo para que las familias sean guardadas de todo. Y ahí está en el versículo 3, 4, 5, 6 y 7, él hace un resumen espectacular, desde Abraham hasta Moisés y Josué. Impresionante, hermano, impresionante. Por eso es que cuando Dios llamó a Abraham, Dios llamó a una familia. No solamente llamó a Abraham, Dios llamó a una familia. Y cuando Abraham llegó a Canaán, llegó él con una familia, con Isaac. Y lo mismo hizo con Isaac y lo mismo hizo con Jacob. Cuando Jacob llegó a Egipto, es impresionante porque Dios guardó a todas las familias por 430 años. ¿Recuerdan ustedes que el faraón querían que ya no se multipliquen los judíos, ¿verdad? El pueblo de Dios. Hermano, interesante. Más hijos tenían el pueblo de Dios. Las familias se aumentaban. De más o menos 75 personas que entraron en Egipto, cuando salieron con Moisés, salieron más o menos 2,5 millones de personas. Impresionante. Dios preserva lo que Dios ha creado. 430 años estuvieron ahí. Dios preservó a toda la familia, a todas las familias, cuando salieron de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Esto es interesante, hermano, porque Dios, para salir de Egipto, Dios manda a que pinten los dinteles y los postes de las puertas con la sangre del cordero. ¿Sabe para qué? Para salvar justamente las familias. Es decir, la salvación viene a través de la redención de Jesucristo, la salvación de una familia. Y durante, obviamente, 40 años en el desierto, el Señor proveyó
y cuidó a todas las familias durante 40 años. Dios jamás se ha dado por vencido con las familias, jamás lo hará. Dios ama a su familia. Usted tiene que entender esto, que Dios ama a su familia y a los hijos que Dios le ha dado como para criarlos, como responsabilidad para criarlos. Dios nunca va a dejar a su familia, nunca lo hará, hermanos. Esto nos lleva al tercer punto. No ignoremos el mundo. No ignoremos el mundo, amados hermanos. No debemos ignorar el mundo, lo que tiene el mundo. Pero no por eso, hermano, debemos de dejarnos moldear por los estándares que el mundo establece. Estándares de verdad, estándares de moral, estándares corruptos, todo eso, hermano. No. Tanto Moisés como Josué, como les estaba diciendo, advierten al pueblo de Dios, a las familias, de no hacer estas cosas, de no juntarse, de no hacer las prácticas que el mundo hace. Esa es la exhortación tanto de Moisés como de Josué al pueblo de Israel. Y miren lo hermoso aquí, Josué capítulo 24 y versículo 15. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice ahí: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué insta al pueblo de Israel a no servir al mundo, sino a que las familias en todo caso sirvan a Dios. Romanos capítulo 12 y versículo 2, ¿qué dice? Transformaos, dice, no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Debemos de entender, hermano, que una familia puede tener problemas, eso es cierto, pero jamás será derrotada, jamás lo será. Eso no es cierto. Busquemos, hermanos, la consagración y la santidad en nuestros hogares, para obviamente no ser afectados por los valores corruptos que plantea esta sociedad de este tiempo, de este lugar donde vivimos. Esto nos lleva al cuarto punto. La restauración viene de Dios. A cada familia la restauración viene de Dios. Dios jamás se da por vencido en cada familia, jamás lo ha hecho. Un ejemplo es mi esposa y yo, y le doy gracias a Dios por eso. Dios jamás se da por vencido, hermano. Podemos estar en situaciones muy difíciles que parezcan, hermanos, sin esperanza. Pero déjeme decirle una cosa, sí la hay. Sí la hay. Si Dios está en su vida y en su familia, hermano, hay esperanza. Hay esperanza con su hogar, con su esposa, con sus hijos. Dice la palabra de Dios: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú entiendes eso, un texto paralelo justamente es Mateo capítulo 6 y versículo 33. ¿Qué dice ahí? Que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no como para el mundo, no como para los hombres. Y eso es lo que está haciendo Josué aquí. Josué enseñó a obedecer a Dios durante toda su vida hasta el final. Pero obviamente, hermano, cuando tomaron la tierra prometida, usted sabe la historia de los jueces, porque después de Josué viene el libro de Jueces. A pesar de todas las advertencias, a pesar de toda la exhortación, tanto de Moisés como de Josué, para que no hagan lo que el mundo hace, para que no practiquen lo que el mundo practican, el pueblo de Israel desobedeció. Y por eso se escribió el libro de los Jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel continuamente desobedecía. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esto, hermano? El Señor en su misericordia continuamente los levantaba y mandaba jueces para darles palabra, reprensión, pero también para ayudarlos y levantarlos como familia, como nación. Y así lo hizo por 7 veces. Por 7 veces. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero decirles acá, amados hermanos? Que Dios tomaba a su pueblo destruido y lo restauraba y lo sanaba con su amor y con su palabra. Y eso es lo que hace hoy día también con cada familia.
Dios puede tomar una familia y restaurar tu familia, restaurar tu hogar. Leamos el versículo 15 del capítulo 24 de Josué. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, dice, hoy, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados hermanos, ¿qué quiero decirles acá? Que la familia no hace pactos. El pacto lo hace el padre. Y esto es muy implicativo en usted como padre de familia. Josué está muriendo. Las familias. Y él está preocupado por las familias de su pueblo, de su nación. Déjeme decirle, amados hermanos, que las familias de hoy necesitan hombres, varones, esposos como Josué, que den ese paso adelante y que ellos se comprometan en cuanto a la consagración y en cuanto a la santidad con Dios. Eso es lo que está diciendo Josué aquí en este versículo. Él está diciendo, yo me comprometo a consagrarme como padre, como esposo, a consagrarme y a santificarme para Dios. El asunto de la consagración y de la santidad no es responsabilidad de los hijos. El asunto de la consagración y la santidad no es responsabilidad de la esposa, entienda, es responsabilidad del esposo, del padre de familia, de buscar la consagración y la santidad. Porque los hijos son llamados ¿a qué? ¿A qué son llamados los hijos? A honrar padre y madre. ¿Y las esposas a qué son llamadas? En la palabra de Dios a buscar la sabiduría y edificar el hogar. Pero en la responsabilidad del esposo son muy significativas en cuanto a la consagración y a la santidad. Si usted como padre o como esposo, usted no busca consagración y no busca la santidad, hermano, no puede pretender tener un hogar de acuerdo a las demandas, al modelo y al propósito que Dios establece en su palabra. No lo puede. Entonces, cuando tú como padre tomas esta decisión de consagrarte y de santificarte, tu casa obviamente va a seguirte y va a servirle al Señor. Y el resto y todas las necesidades que tú tengas, sean materiales o espirituales, es por gracia. Y hoy hay padres que no entienden esto. Hoy hay esposos cristianos que no entienden esto. La verdadera implicación en cuanto a la consagración y en cuanto a la santidad que tienen que tener es la responsabilidad absolutamente de ellos. Un padre que no busca consagración, un padre que no busca santidad, no puede pretender tener un hogar de acuerdo al modelo, al propósito que Dios ha diseñado. No puede. Porque está clarito ahí. El pacto no es familiar. El pacto lo hace el padre de familia. El pacto lo hace el esposo en casa con Dios. En este punto yo me hago una pregunta. Me hago una pregunta muy simple. ¿Qué padre no estaría dispuesto a dar la vida por su hijo? Yo creo que todos los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestro hijo, ¿verdad? Y si nosotros estamos obviamente dispuestos a ir a ese extremo y morir por nuestros hijos, entonces, ¿por qué como padres, como esposos, no estamos dispuestos a vivir por nuestra familia, a vivir por nuestros hijos? Y no lo hacemos. No lo hacemos.
Nos interesa más el fútbol, nos interesa más cosas superficiales, terrenales, mundanas, que el mundo practica, antes que buscar la santidad y la consagración a Dios. Y justamente, hermano, y precisamente, esto es lo que Dios quiere de cada padre, de cada madre, en el caso de que sea una madre sin esposo. Buscar la consagración y la santidad. Que Dios nos ayude justamente para llegar a este propósito. Pero yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas a través de ella. Oramos, Señor, por todos los hogares que nos están viendo, Señor. Padre, no acusamos el hogar o el tipo de hogar que tienen, pero sí te pedimos que los bendigas y que tu misericordia descienda sobre cada hogar que nos esté escuchando, Señor, y que puedan ser restaurados, edificados a la imagen de Jesucristo. Tú nos has dado un modelo, Señor, de hogar, de familia. Es un modelo santo, es un modelo divino, con un propósito santo, con un propósito divino. Un hombre, una mujer e hijos. Es ese modelo, es ese propósito santo. Te agradecemos, Señor, por este día. Padre, que todos los hombres y los esposos que escuchan este video, que tomen esa determinación, como Josué, de buscar la santidad y la consagración para bien de su familia. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.